Hay un olor que no se va con el agua. No importa cuánto te restriegues, no te importa qué jabón uses, ni cuántas veces repitas el proceso bajo la ducha. Ese olor a grasa quemada, a vapor de aceite viejo, a desinfectante barato mezclado con el sudor de 5 personas trabajando en un espacio diseñado para 2. Ese olor se instala en algún lugar entre la piel y el alma y decide quedarse. Es el olor del fondo, del punto cero, del lugar donde comienza esta historia. Y si alguna vez has estado en ese lugar o en uno parecido, lo reconocerás antes de que termine esta primera frase. Nuestro protagonista no tenía nombre para los clientes. Era una sombra funcional en el fondo de una cocina de comida rápida. Era la mano que hacía desaparecer la suciedad para que el ciclo del consumo pudiera continuar sin interrupciones. Los clientes pedían, comían, ensuciaban y se iban. Él limpiaba y el ciclo volvía a empezar, una y otra vez. Como un reloj diseñado específicamente para no avanzar. Había llegado al país con una mochila que pesaba más por los miedos que cargaba que por la ropa que contenía. No hablaba el idioma. Cuando intentaba articular alguna palabra, su acento era recibido de 2 maneras igualmente devastadoras, con burla o con indiferencia. Y entre esas 2 opciones, la indiferencia era la más cruel, porque al menos la burla reconoce tu existencia. La indiferencia te dice que ni siquiera mereces el esfuerzo de ser ridiculizado. Pero antes de contarte cómo terminó esta historia, necesito que entiendas algo que la mayoría de los relatos de éxito omiten deliberadamente porque incomoda demasiado. La trampa no estaba en su punto de partida. La trampa estaba en las reglas del juego que nadie le había explicado. La primera lección financiera real que recibió no llegó en forma de libro, ni de clase, ni de consejo de un mentor. Llegó en forma de hambre. De esa hambre concreta y sin poesía que te hace calcular si puedes permitirte comprar 1 o 2 panes y que te obliga a hacer matemáticas que ninguna universidad te enseña. Aprendió que cuando no tienes dinero, todo cuesta más. No es una metáfora, es una ley económica brutal y perfectamente documentada que los economistas llaman el impuesto de la pobreza, aunque en los libros de texto suena mucho más aséptico que en la realidad. Si no puedes pagar un alquiler anual porque no tienes el depósito, pagas por noche en una pensión de mala muerte. Al final del mes, esa pensión te ha costado el triple de lo que hubiera costado un apartamento decente. Si no puedes comprar comida al por mayor porque no tienes dinero suficiente para ese desembolso inicial, compras los productos procesados más baratos, los que te quitan la energía, los que te enferman lentamente, los que eventualmente te llevan al médico y te hacen gastar en medicinas lo que ahorraste en comida. Si no tienes historial crediticio, los préstamos que puedes acceder son los más caros, los que tienen las tasas más altas, los que están diseñados precisamente para las personas que menos pueden permitírselos. Es un sistema de retroalimentación negativa, un bucle cerrado de desventaja que se autoperpetúa con una eficiencia que debería resultar vergonzosa para cualquier sociedad que se llame civilizada. Él estaba atrapado en ese bucle, y lo peor era que todavía no tenía el vocabulario para describirlo. Solo tenía la sensación física de estar corriendo en una cinta que se movía en dirección contraria, sin importar cuánto acelerara. Durante los 2 primeros años, su vida fue una repetición monótona de fracasos silenciosos. Trabajaba 12 horas lavando platos, hasta que las yemas de sus dedos perdían la sensibilidad, se ponían blancas y arrugadas como si pertenecieran a un cuerpo más viejo que el suyo. Su sueldo, el mínimo legal, se evaporaba antes de llegar a sus manos. Tenía deudas que pagar en su país de origen, deudas contraídas para financiar el viaje que supuestamente cambiaría todo. Tenía una familia que esperaba remesas con la regularidad con que otros esperan el bus, y tenía el costo de sobrevivir en una ciudad que cobraba hasta por respirar. Intentó ahorrar. Dios sabe que lo intentó. Guardaba monedas en un frasco de mayonesa vacío y bien lavado. Era su sistema bancario personal. Primitivo, vulnerable y profundamente honesto. Pero la vida tiene una forma cruel y casi matemática de golpear precisamente cuando uno intenta levantarse. Cuando logró juntar $300, una muela se le infectó. El dentista se llevó el equivalente a 4 meses de ahorro en media hora de trabajo. No había seguro, no había plan B. Solo el frasco de mayonesa vacío de nuevo, mirándolo desde la repisa con esa indiferencia que tienen los objetos cuando son testigos del fracaso humano. Volvió a empezar. Meses después, cuando el frasco volvía a tener algo de peso, le robaron la mochila a altas horas de la madrugada, en el trayecto de vuelta a casa. No solo perdió el dinero, perdió sus documentos, perdió el teléfono viejo con la pantalla rota, perdió esa poca dignidad que uno logra mantener cuando todavía tiene cosas propias. Se sentó en la acera llorando de rabia, preguntándose si estaba maldito.
si existía alguna combinación de decisiones que pudiera cambiar la trayectoria de su vida, o si simplemente había nacido en el lado equivocado de una ecuación que no admitía variables. La mayoría se hubiera rendido. Muchos de sus compañeros lo hicieron. Se entregaron al alcohol barato del fin de semana como anestesia social. Otros tomaron atajos que parecían más cortos pero que terminaban en callejones sin salida, o peores, en lugares de donde no se vuelve. Pero él tenía algo roto por dentro que no le permitía conformarse. No era optimismo. El optimismo es un lujo de quien tiene opciones. Era algo más oscuro y más terco. Era una negativa visceral a aceptar que eso era todo lo que la vida tenía reservado para él. Era rabia con dirección. Decidió que si iba a sufrir, al menos quería que ese sufrimiento tuviera un retorno de inversión. Esa frase, que en ese momento ni siquiera podía articular con esas palabras porque aún no tenía el vocabulario, cambió todo. No cambió su situación de inmediato. No cambió los números de su cuenta ni la dureza de sus turnos. Pero cambió la manera en que procesaba cada golpe. Cada fracaso dejó de ser una señal de que debía rendirse y se convirtió en información sobre lo que no funcionaba. Entendió que no podía competir con fuerza bruta. Su cuerpo ya le estaba mandando señales de advertencia que no podía ignorar. Necesitaba competir con la mente, pero su mente estaba llena de ruido, de preocupación constante, de la estática mental que genera la escasez crónica. Esa condición donde no puedes pensar en el largo plazo porque el corto plazo demanda toda tu atención cognitiva. Fue entonces cuando encontró su refugio. La sección de negocios de la biblioteca pública. No fue allí solo por los libros, fue porque había calefacción en invierno y aire acondicionado en verano. Fue porque era un espacio silencioso donde nadie le pedía nada, donde nadie lo miraba con lástima ni con impaciencia. Con un diccionario en una mano y libros de biografías de magnates en la otra, empezó a descifrar el código. Leía lento, terriblemente lento al principio. Tenía que releer párrafos 5, 6, 7 veces hasta que el concepto se asentaba. Inflación, interés compuesto, flujo de caja, activos y pasivos, apalancamiento. Cada palabra nueva era un ladrillo en una estructura que todavía no podía ver completa, pero que intuía que existía. La teoría le decía que pagara sus deudas primero. Él miraba sus números y se daba cuenta de que si pagaba sus deudas agresivamente, no comía. La teoría le decía que invirtiera el 20% de su ingreso. Él se reía con la amargura específica de quien entiende la broma, pero no puede permitirse el lujo de encontrarla graciosa. El 20% de su ingreso era lo que lo separaba de dormir bajo un puente. Pero hubo un concepto que se le quedó grabado con la precisión de un hierro candente. El costo de oportunidad. Cada decisión tiene un costo. No solo en dinero, sino en lo que dejas de hacer. Cada hora que pasas en una actividad es una hora que no puedes dedicar a otra. Cada peso que gastas en algo es un peso que no puede trabajar para ti en otra dirección. No hay decisiones neutrales. Todo tiene un precio, aunque ese precio no aparezca en ninguna etiqueta. Ese concepto lo obligó a mirar su vida con una honestidad que dolía. Decidió aplicar una austeridad de guerra. Se mudó del cuarto compartido, que ya era en sí mismo un símbolo de precariedad, a un sofá en la sala de un conocido. Pagaba la mitad de lo que pagaba antes. El orgullo tuvo que ceder ante la aritmética. Dejó de usar el transporte público. Caminaba 6 kilómetros de ida y 6 de vuelta al trabajo. Bajo la lluvia, bajo la nieve, bajo el sol abrasador de verano. Sus zapatos se agujeraron y tuvo que ponerles cartón por dentro para que el agua no llegara directamente al calcetín. La gente lo miraba con lástima, a veces con ese asco discreto que la gente bien educada disfraza de incomodidad. Él bajaba la mirada, no por vergüenza, como podrían pensar los que lo observaban, sino para enfocarse en el siguiente paso, literalmente, para calcular dónde pisar, para no tropezar, para mantener el ritmo. Esas 2 horas diarias de caminata se convirtieron en su universidad. Descargaba audiolibros gratuitos en un teléfono viejo con la pantalla tan rota que solo podía leer si inclinaba el dispositivo en un ángulo específico. Escuchaba historias de hombres que habían perdido todo en la Gran Depresión y habían vuelto a construir desde cero. Se repetía a sí mismo con la insistencia de un mantra que si ellos habían podido, él también podía. Pero la realidad no para de dar bofetadas mientras uno aprende. Un invierno enfermó de una gripe terrible. La fiebre lo hacía delirar. No tenía seguro médico. No tenía días por enfermedad pagados en su contrato. Si no iba a trabajar, lo reemplazaban esa misma tarde. Fue al restaurante temblando, con el cuerpo ardiendo, lavando platos mientras la cabeza le daba vueltas, vomitando en el baño de servicio entre turnos. El gerente le gritó por ser lento. Ese día algo cambió en su mirada.
Ya no era simplemente el deseo de tener dinero. Era algo más profundo y más peligroso. Era el deseo visceral, casi físico, de nunca más tener que agachar la cabeza ante nadie, de nunca más estar en una posición donde alguien más tuviera el poder de determinar si ese día comías o no. Juró, con la solemnidad silenciosa que solo tienen los juramentos que nadie escucha, que compraría su libertad dólar a dólar aunque le tomara la vida entera. Pasaron 4 años. 4 años en los que no fue al cine. No compró ropa nueva. No comió en un restaurante como cliente. No tuvo novia. No tuvo lo que la mayoría llamaría vida. Era un monje del capitalismo, practicando una forma de ascetismo financiero que ninguna religión oficial hubiera reconocido, pero que cualquier persona que haya contado centavos entendería perfectamente. Su frasco de mayonesa se había convertido en una cuenta bancaria, y esa cuenta bancaria tenía $4,000. Para el mundo era una miseria. Para él era sangre cristalizada. Era tiempo de su vida convertido en número. Era los zapatos con cartón, los kilómetros bajo la lluvia, las noches sin dormir bien, los cumpleaños que nadie celebró y las enfermedades que aguantó de pie porque no podía permitirse estar acostado. Intentó su primer negocio. Con parte de sus ahorros compró un lote de ropa usada de marca para revenderla en línea. Pensó que sería relativamente sencillo. Comprar barato, vender caro, quedarse con el margen. La lógica parecía irrebatible. Fracasó estrepitosamente. No conocía la logística real del negocio. Las comisiones de las plataformas de venta en línea se comieron su margen con una eficiencia que nadie le había advertido. Parte de la mercancía estaba en un estado peor del que el proveedor había descrito. Los tiempos de envío generaron quejas de compradores que dejaron reseñas negativas que hundieron su puntuación de vendedor antes de que tuviera oportunidad de recuperarla. Perdió $1,000. $1,000 que le habían costado un año de caminar bajo la lluvia con el cartón en los zapatos. La voz en su cabeza fue inmediata y despiadada. Eres un lavaplatos. Quédate en tu lugar. No tienes lo que se necesita para esto. Vuelve a lo que sabes. Pero la educación financiera que había absorbido en la biblioteca le había enseñado algo que resultó ser más valioso que cualquier estrategia de inversión. Le había enseñado que el fracaso es el costo de la matrícula en la única escuela donde se aprende lo que realmente importa. La escuela de la experiencia real. Se sentó con papel y lápiz y analizó cada error con la frialdad de un cirujano. No había investigado el mercado con suficiente profundidad. Se había dejado llevar por la emoción de ver una oportunidad sin verificar los números reales. No había calculado todos los costos. Había confundido el ingreso con la ganancia. Tomó nota de cada lección, literal y metafóricamente. Volvió a lavar platos, pero esta vez con más información y con una humildad que el primer fracaso había construido, donde antes había entusiasmo sin sustento. Su estrategia cambió. Se dio cuenta de que su mayor activo no era el dinero, que era escaso, sino su capacidad de soportar el dolor y su tiempo libre, que era el único recurso que podía generar sin inversión inicial. Empezó a ofrecerse para hacer los trabajos que absolutamente nadie más quería hacer. Limpiaba las trampas de grasa de las cocinas de otros restaurantes en sus días libres. Si alguien no sabe lo que es una trampa de grasa, es exactamente lo que parece. Un sistema de retención que acumula la grasa de todas las cocinas antes de que llegue al sistema de alcantarillado. Cuando lleva meses sin limpiarse, se convierte en algo que desafía las capacidades olfativas del ser humano. Es un trabajo que genera un olor que se mete en los poros de la piel y no sale en días. Pagaban en efectivo, y pagaban bien, porque nadie, con cualquier otra opción disponible, elegiría hacer ese trabajo. Él no tenía otras opciones disponibles, o más precisamente, eligió no verlas. Ahorraba el 100% de ese dinero extra. Vivía estrictamente con su sueldo de lavaplatos. Después de 7 años en el país, tenía ahorrados $10,000. Sus manos parecían las de un anciano de 80 años. Cicatrices, quemaduras, callos superpuestos sobre otros callos. Su espalda le dolía cada mañana al levantarse con la persistencia de una deuda que nunca termina de pagarse. Pero tenía capital, y tenía algo más importante que el capital. Tenía claridad. La tentación de usar ese dinero para mejorar su vida inmediata era gigante y perfectamente comprensible. Podría alquilar un apartamento decente donde no tuviera que negociar el espacio del baño con extraños. Podría comprar un coche que no fallara cuando más lo necesitara. Podría viajar a ver a su madre, a quien no abrazaba en casi una década. Pero sabía, con la certeza fría que da el conocimiento adquirido con esfuerzo, que si gastaba la semilla, nunca tendría el bosque. Buscó su primera inversión real. No la buscó en las zonas brillantes de la ciudad donde los agentes inmobiliarios llevan trajes que cuestan más que su salario mensual.
Se fue a los suburbios olvidados a 2 horas de distancia en autobús, donde las casas se caían a pedazos con una dignidad resignada y las calles tenían baches que nadie reparaba porque nadie con poder de decisión vivía allí ni pasaba por allí. Encontró una pequeña casa embargada, quemada parcialmente por un incendio anterior. Nadie la quería. Los bancos la tenían catalogada como activo tóxico, ese eufemismo financiero para describir algo que genera más problemas que valor. El precio era ridículo en términos absolutos, pero sus $10,000 solo cubrían el pago inicial y los gastos de cierre. Necesitaba un préstamo para el resto. Nadie quería darle ese préstamo. Ingresos insuficientes. Historial de crédito demasiado corto. Perfil de riesgo elevado. Los ejecutivos bancarios usaban el vocabulario técnico con la fluidez de quien ha pronunciado esas palabras tantas veces que han perdido su significado humano. Visitó 11 bancos. 11 veces se sentó frente a un escritorio que lo separaba de alguien con traje, corbata y la autoridad de un formulario preimpreso. 11 veces salió con un no que sonaba a sentencia. La 12ª vez fue diferente. Fue a una cooperativa de crédito pequeña, del tipo que todavía recuerda que fue fundada por personas que querían prestarse dinero entre sí porque los bancos grandes no les hacían caso. Llevó sus extractos bancarios. No llevó argumentos elaborados ni presentaciones sofisticadas. Llevó 7 años de historia financiera donde cada mes, sin excepción, sin un solo mes de interrupción, había depositado algo, a veces poco, pero siempre algo. El gerente, un hombre mayor con la mirada de alguien que ha visto demasiadas solicitudes para que los números le digan todo lo que necesita saber, leyó esos extractos con la atención que merecían. Y en los ojos, cansados del lavaplatos, leyó algo que los algoritmos bancarios no saben cuantificar. Determinación. Le dieron el préstamo, con una tasa de interés altísima, casi abusiva. Él la aceptó sin negociar demasiado porque sabía que no tenía poder de negociación real y porque el costo alternativo de no tener la propiedad era mayor que el costo de los intereses. Compró la ruina. Sus compañeros de trabajo se enteraron y la reacción fue unánime. Se rieron, no con malicia, necesariamente, sino con esa condescendencia divertida que genera alguien que hace algo que nadie más en su círculo haría. El millonario compró un basurero, decían. ¿Para qué quieres una casa quemada a 2 horas de aquí? Él no respondió, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta todavía estaba siendo construida y las obras en progreso no tienen sentido para los que solo ven escombros. Durante el siguiente año, su vida se convirtió en una forma de infierno que ningún libro de autoayuda tiene el valor de describir con honestidad. Trabajaba en el restaurante de lunes a viernes. Los viernes por la noche tomaba el último autobús hacia su propiedad. Dormía en el suelo entre escombros. Sábado y domingo trabajaba en la reconstrucción. No tenía dinero para contratar albañiles. Así que aprendió a hacerlo todo viendo tutoriales en internet, en el teléfono con la pantalla rota, y preguntando en las ferreterías a trabajadores que a veces le daban 10 minutos de su tiempo por lástima o por reconocimiento de algo familiar en su mirada. Aprendió a poner paneles de yeso, a instalar tuberías, a cablear la electricidad básica. Se electrocutó. Se martilló los dedos hasta que el golpe dejó de doler porque el dolor se volvió parte del paisaje. Se cortó. Respiró polvo tóxico durante semanas porque no se podía permitir la mascarilla adecuada. Hubo noches en esa casa vacía y fría, sin calefacción, donde el viento entraba por los agujeros que él mismo estaba tapando, donde pensó que se había vuelto loco. Estaba agotado, estaba solo, estaba endeudado, y la obra no avanzaba al ritmo que necesitaba. Una noche, una fuga de agua mal reparada inundó el trabajo de 3 semanas. Llegó el sábado y encontró el suelo cubierto de agua y el yeso que había colocado esa semana desmoronándose como azúcar mojada. Se sentó en el suelo inundado y gritó hasta quedarse sin voz. Nadie lo escuchó. El barrio estaba acostumbrado a sonidos que era mejor no investigar. Al día siguiente se levantó y volvió a empezar. Porque esa es la diferencia real entre quien construye algo y quien solo habla de hacerlo. No la ausencia de momentos de quiebre. Todos los tienen. La diferencia es lo que haces el día después del quiebre. La reconstrucción, que debía durar 3 meses, duró 1 año y medio. Todo salía mal con la regularidad sistemática que tienen los proyectos que se ejecutan sin margen de error ni de tiempo. Los materiales subieron de precio. Los inspectores de la ciudad llegaban con notificaciones de multas por permisos que él desconocía que necesitaba. Cada paso adelante venía acompañado de un obstáculo lateral que consumía el tiempo ganado. Pero poco a poco, con una lentitud que en retrospectiva se asemeja a la del interés compuesto, la ruina dejó de ser una ruina. Se convirtió en una casa pequeña,
modesta en todos los sentidos, pero funcional, limpia, segura. Cuando la terminó, la puso en alquiler. El alquiler que encontró no era alto. La zona no daba para más, pero cubría la hipoteca, el seguro y los impuestos y dejaba $150 libres al mes. $150. Después de 1 año y medio de sacrificio inhumano, después de perder partes de su juventud, de su salud, de sus relaciones, de su bienestar básico. Su gran recompensa mensual era $150, una cantidad que sus amigos gastaban en una sola noche de fin de semana sin pensarlo 2 veces. Cualquier análisis racional de costo-beneficio hubiera concluido que fue un mal negocio, pero él no vio $150. Él vio la prueba de concepto. Vio algo que en todo su tiempo lavando platos, limpiando trampas de grasa y caminando con cartón en los zapatos nunca había existido en su vida. Vio dinero que llegaba a su cuenta el primero de cada mes sin que él tuviera que estar presente, sin que tuviera que cambiar tiempo por dinero en esa transacción directa y agotadora que es el trabajo físico. El inquilino pagaba. Él estuviera donde estuviera, durmiendo o despierto, enfermo o sano, ese dinero llegaba. Había roto el primer eslabón de la cadena. Solo uno, pero había demostrado que podía romperse. Lo más importante, sin embargo, no fue el dinero. Fue en quien se había convertido durante el proceso. Ya no era el inmigrante asustado que bajaba la mirada cuando alguien lo miraba con condescendencia. Ahora sabía negociar con contratistas, sabía leer un contrato de arrendamiento, conocía las leyes de zonificación y los procesos de desahucio, entendía la financiación hipotecaria desde adentro, desde la perspectiva del que ha tenido que pelear para conseguirla. Sabía reparar casi cualquier cosa en una propiedad residencial. Y sobre todo sabía que era capaz de comer vidrio y sonreír. Había forjado una armadura mental que ningún diploma otorga porque ninguna institución tiene el programa de estudios para crearla. Pero el destino, que tiene un sentido del humor que rara vez resulta gracioso en el momento en que actúa, no había terminado sus pruebas. Justo cuando sentía el primer destello real de algo parecido al alivio, la economía global entró en recesión. El restaurante donde llevaba años trabajando redujo personal. Fue despedido sin ceremonia, con la frialdad eficiente de una empresa que necesita reducir costos y que ha despersonalizado el proceso hasta el punto de que ya no hay una cara humana que entregar el sobre. De un día para otro, su fuente principal de ingresos desapareció. El inquilino de su casa, que también perdió su empleo en la misma ola de despidos, dejó de pagar el alquiler. La ley de protección de emergencia vigente durante la crisis le impedía iniciar un proceso de desahucio por meses. Se encontró sin trabajo, con una hipoteca que pagar, con un inquilino moroso al que legalmente no podía sacar y con sus ahorros prácticamente agotados después de la reconstrucción. El abismo se abrió de nuevo, esta vez más amplio y más familiar, lo que lo hacía de alguna manera más aterrador porque ya sabía exactamente qué tan fondo podía llegar. Estaba a un mes de perderlo todo. Volvió a la calle a buscar trabajo. La ciudad estaba paralizada por la crisis. Nadie contrataba. Lavaplatos, obrero, limpieza, cualquier cosa. Las respuestas eran siempre las mismas variaciones del no. El hambre volvió. Esa vieja conocida que uno nunca olvida aunque pasen años sin verla. Porque el cuerpo guarda la memoria de la escasez en un lugar más profundo que la mente. Tuvo que ir a comedores comunitarios para alimentarse. Y en la fila del comedor, bajo la lluvia, con el cuello del abrigo subido para que nadie lo reconociera, siendo él un propietario de bienes raíces, ocurrió algo que definió el resto de su historia. Su mente no estaba en la derrota. Estaba calculando. Mientras esperaba el plato de sopa, hacía inventario. Tengo un activo. Es ilíquido, pero existe. Tengo habilidades que el mercado formal no reconoce en este momento, pero que son reales y transferibles. Tengo tiempo. La crisis no cambia ninguna de esas 3 cosas. En lugar de seguir buscando empleo en un mercado que no lo quería, empezó a tocar puertas en los barrios ricos de la ciudad. Literalmente, puerta por puerta. Le ofrecía servicios de reparación. Arreglo su cerca, pinto su garaje, limpio sus canaletas. Si no le gusta el resultado, no me paga. La desesperación lo había hecho audaz de una manera que la comodidad nunca hubiera logrado. Recibió 100 portazos. Le echaron perros. Llamaron a la policía un par de veces acusándolo de merodear. Pero en la casa 101, una anciana necesitaba mover unos muebles y arreglar una puerta que chirriaba cada vez que se abría. Lo hizo en 20 minutos con herramientas básicas y una competencia que venía de años de trabajo real. Ella le dio $50. Ese billete de $50 fue su salvavidas. No por el dinero,
sino por lo que demostró. En tiempos de crisis, la gente no deja de tener problemas, solo deja de gastar en lujos. Las cosas se siguen rompiendo, las cercas se siguen cayendo, las cañerías se siguen obstruyendo. La demanda de soluciones a problemas reales no desaparece en una recesión. Lo que desaparece es el mercado de las cosas prescindibles. Él se convirtió en el hombre que resuelve problemas indispensables. Trabajaba por menos que las empresas formales, pero respondía más rápido, trabajaba con una calidad nacida de la necesidad personal y tenía una gratitud que los clientes notaban porque era imposible de fingir. Logró salvar la casa del embargo pagando el último día antes del vencimiento. Negoció con el inquilino moroso con una honestidad directa que descartó las formas convencionales. «Te pago lo que pueda cada mes», le dijo el inquilino. «No puedo pagártelo atrasado». Nuestro protagonista lo miró y respondió: «Ayúdame a pintar la fachada los fines de semana y te perdono parte de la deuda». Convirtió a un adversario en un aliado con la pragmática simplicidad de quien no puede permitirse el lujo de los enemigos. Sobrevivió a la recesión, no porque tuviera mucho dinero, sino porque tenía una capacidad de adaptación que el sistema no había podido doblegar en más de una década de intentos. Y cuando la economía comenzó a recuperarse, él estaba en posición. No había vendido su propiedad durante el pánico como hicieron muchos otros propietarios que necesitaban liquidez urgente y la obtuvieron al precio más bajo del mercado. Había mantenido el activo. Y ahora, con el mercado recuperándose, su pequeña casa en el barrio que nadie quería había duplicado su valor porque una nueva fábrica se instaló en la zona, atrayendo trabajadores que necesitaban dónde vivir. El mercado le había dado la razón, no porque hubiera predicho el futuro, sino porque había tenido la disciplina de no reaccionar al miedo. Habían pasado 12 años desde que lavó su primer plato. Tenía una casa que generaba ingresos. Tenía un negocio informal de reparaciones. Tenía cicatrices en el alma que nunca terminarían de cerrar del todo. Y tenía claridad absoluta sobre una cosa. Eso no era el destino. Era el punto de partida del siguiente capítulo. Miraba hacia arriba, hacia donde los números realmente cambian de orden de magnitud, y reconocía que la pendiente que venía era más empinada, pero ya no tenía miedo a caer, porque sabía cómo escalar desde el fondo. Lo había probado. El problema era que todavía no sabía cómo escalar desde la mitad. El estancamiento es un enemigo que opera de manera completamente diferente al fracaso. El fracaso te golpea. Es ruidoso, doloroso, imposible de ignorar. Te obliga a moverte porque la inmovilidad duele demasiado. Pero el estancamiento es sigiloso. Te arrulla con el sonido de tus logros pasados. Te dice que ya has llegado lo suficientemente lejos, que exigirte más sería codicia, que deberías estar agradecido con lo que tienes. Y tiene razón en todo eso excepto en la conclusión. Durante 2 años, nuestro protagonista cayó en esa trampa. La comodidad de no pasar hambre anestesió la ambición con la misma eficiencia con que el hambre la había despertado. Tenía techo, tenía comida caliente, tenía ingresos que cubrían sus gastos básicos. Para alguien que había vivido una década sin esas 3 cosas al mismo tiempo, eso era una fortuna. Pero el mercado no perdona a los que se duermen. Con o sin recesiones globales. Una notificación oficial del municipio llegó con la frialdad burocrática de un formulario diseñado para comunicar malas noticias sin mirarle a los ojos al destinatario. La normativa cambió. El sistema eléctrico de su propiedad no cumplía con los nuevos códigos. Tenía 60 días para adaptarlo o enfrentaría multas que superarían sus ingresos anuales. En un instante, la pequeña seguridad que había construido con años de sacrificio se volvió frágil de una manera que lo dejó sin palabras. Y entonces entendió algo que los libros de finanzas raramente explican con la crudeza que merece. Tener un solo activo no es riqueza, es fragilidad con cara de estabilidad. Si algo le ocurre a ese único pilar, el techo completo se derrumba sobre ti. La diversificación no es un concepto para inversores sofisticados con portafolios en múltiples mercados. Es una necesidad básica de supervivencia financiera. Si tienes 10 fuentes y una se rompe, las otras 9 cubren la reparación. Si tienes una sola y se rompe, estás en la calle. Para conseguir más propiedades, necesitaba más crédito. Fue al banco con la cabeza alta, pensando que 7 años de pagos hipotecarios perfectos y una propiedad con plusvalía demostrada le darían acceso al sistema de crédito que antes le había cerrado todas las puertas. Se equivocó. Para el sistema bancario tradicional, seguía siendo un fantasma difícil de clasificar. Sus ingresos por reparaciones eran en efectivo, lo que en el papel equivale a no existir. Su propiedad, aunque rentable y con valor demostrable, estaba en una zona que los algoritmos del banco señalaban con una bandera roja automática.
No encajas en el perfil, le dijo el agente sin molestarse en mantener el contacto visual durante más de 2 segundos. El techo de cristal estaba ahí, sólido e invisible. La rabia volvió, pero esta vez era diferente. No era la rabia caliente de la injusticia sentida en el estómago. Era una rabia fría, calculadora, que en lugar de cegarlo, lo enfocaba. Si los bancos no le prestaban dinero, tendría que encontrar el dinero en otro lugar. Empezó a asistir a reuniones de inversores inmobiliarios locales. Se sentaba al fondo, con su ropa de trabajo manchada de pintura, escuchando conversaciones en las que se hablaba de millones con la misma naturalidad con que otros hablan del tiempo. Se sentía un intruso, una presencia que no encajaba estéticamente en ese espacio, pero escuchaba, con la concentración específica de quien sabe que no puede permitirse perder ninguna pieza de información. Fue en una de esas reuniones donde conoció a un hombre mayor, un inversor que había acumulado propiedades durante décadas y que ahora, con más edad que energía, tenía un problema que ningún banco podía resolver porque no era un problema de dinero, era un problema de tiempo y de voluntad. El hombre tenía un pequeño edificio de 4 apartamentos en una zona que el mapa oficial de la ciudad marcaba con eufemismos como compleja o de alta rotación. Un lugar donde la policía llegaba con precaución y los repartidores de pizza rechazaban las órdenes automáticamente. El edificio estaba destrozado, los inquilinos no pagaban, los problemas estructurales se acumulaban como intereses compuestos de abandono. El dueño quería deshacerse de él, no por el precio, por el dolor de cabeza. Nuestro protagonista vio allí lo que ningún otro asistente a esa reunión hubiera visto. Una oportunidad perfectamente disfrazada de pesadilla, porque había aprendido en la mejor escuela posible que el valor está donde nadie más tiene las habilidades o la tolerancia al dolor para ir a buscarlo. Le hizo una propuesta al dueño con la honestidad brutal de quien no puede permitirse el lujo de los rodeos. No tengo el dinero para comprártelo ahora mismo. Eso es un hecho, no una negociación. Pero tengo esto, me hago cargo de todos los problemas, gestiono el lugar, saco a los inquilinos morosos, hago las reparaciones con mis propias manos. Tú financias la venta directamente. Te pago una mensualidad fija a ti, con intereses acordados, hasta cubrir el precio total. El dueño, desesperado por dejar de recibir llamadas de quejas a medianoche y por dejar de ver cómo su inversión se deterioraba sin que él tuviera energía para intervenir, aceptó. Eso se llama financiamiento del vendedor, y es una de las herramientas más poderosas y menos conocidas en el arsenal del inversor que no tiene acceso a los canales convencionales de capital. No requiere aprobación bancaria, no requiere un historial crediticio impecable. Requiere encontrar un vendedor cuyo problema no es el precio, sino la gestión, y ofrecerte a resolver exactamente ese problema. Era su primera gran victoria de negociación, lograda no con dinero, sino resolviendo el problema de otra persona. La realidad que encontró el primer día como nuevo propietario fue aterradora en el sentido más literal del término. Cuando se presentó para cobrar el alquiler atrasado, uno de los inquilinos, un hombre con una economía paralela claramente establecida en el segundo piso del edificio, se rió en su cara. Aquí las cosas funcionan diferente, le dijo, mientras dejaba ver el arma en la cintura con la casualidad calculada de quien practica ese gesto frente al espejo. El miedo que sintió fue físico, el tipo de miedo que paraliza los pies y vacía el estómago. Quiso salir, devolver las llaves, encontrar una razón racional para convencerse de que había tomado la decisión equivocada. Esa noche no durmió. Repasó cada argumento en contra de continuar. Todos eran válidos. Pero recordó los 12 años. Recordó las humillaciones. Recordó lo que había tardado en llegar hasta ese punto. Y recordó por qué no podía retroceder. Cambió la estrategia. No podía sacar a los delincuentes por la fuerza porque no tenía fuerza comparable. Así que usó las herramientas que sí tenía: la burocracia, la incomodidad, la constancia. Instaló luces potentes en los pasillos que ellos usaban para sus actividades. Las rompían, él las reponía al día siguiente. Las volvían a romper, él las volvía a poner. Era una guerra de desgaste financiada por su bolsillo, pero también por la certeza de que él podía mantener ese ritmo más tiempo que ellos. Instaló cámaras falsas porque no tenía dinero para las reales, pero con luces rojas intermitentes que ponían nerviosos a los clientes del negocio ilegal. Llamaba a la policía todos los días con la regularidad de un ritual. Denunciaba ruidos, olores, movimientos. Se hizo amigo de los patrulleros del turno nocturno, ofreciéndoles café caliente y un espacio tranquilo para hacer sus informes. La presencia policial constante empezó a erosionar el negocio del segundo piso. El inquilino peligroso, viendo que sus ingresos caían, tomó la decisión que nuestro protagonista esperaba. Se fue,
no sin antes dejar constancia de su paso. Arrancó el inodoro de la pared, rompió los paneles de yeso, se llevó los cables de cobre de la instalación eléctrica, que tienen valor como material reciclable. Cuando nuestro protagonista entró al apartamento vacío, encontró un paisaje de destrucción calculada. Se sentó en el suelo cubierto de escombros y lloró. No de tristeza, de esa mezcla específica de agotamiento e impotencia que solo tienen los que llevan demasiado tiempo peleando batallas que no deberían haber sido necesarias. Pero al día siguiente se levantó y comenzó la reconstrucción. Tardó 6 meses en renovar ese único apartamento. 6 meses de infierno. Cuando por fin lo terminó, llegó una madre soltera con 2 hijos, una mujer trabajadora que buscaba un lugar digno que pudiera pagar con su sueldo real. Cuando vio el apartamento terminado, sus ojos se iluminaron con esa gratitud que no necesita palabras para comunicarse. Firmó el contrato y entregó el depósito y el primer mes en efectivo. Ese momento, recibiendo el dinero de manos de una persona que valoraba genuinamente lo que él había creado, fue una revelación que ningún libro podría haber proporcionado. Entendió que el verdadero negocio inmobiliario no es comprar y vender metros cuadrados. Es aportar valor real a la vida de personas reales. Es convertir un espacio deteriorado en un hogar funcional y digno. Y ese propósito, ese componente humano que va más allá de la aritmética del flujo de caja, era el que daba combustible cuando la cuenta de resultados solo mostraba pérdidas. Repitió el proceso con el segundo apartamento, con el tercero, con el cuarto. Tardó 2 años en estabilizar el edificio completo. 2 años que le dejaron una tos crónica por el polvo de la construcción. Una espalda que protestaba cada mañana con una fidelidad que ningún médico había podido silenciar y una mirada 10 años más vieja que su edad real. Pero el edificio estaba lleno. 4 familias trabajadoras vivían allí. Y el flujo de caja, después de pagar al vendedor original y cubrir los gastos, era de $1,000 mensuales. Sumados a su primera propiedad, tenía un ingreso pasivo de más de $1,150 al mes. Ya no tenía que limpiar trampas de grasa para comer. Entonces cometió el error más clásico del inversor que acaba de tener su primer éxito real. Confió. Apareció un supuesto socio, un tipo carismático con el don específico de hacer que las cosas suenen más fáciles de lo que son. Decía ser contratista. Decía tener contactos para conseguir materiales de construcción a la mitad del precio de mercado. Nuestro protagonista, agotado de cargar solo con todo el peso durante años, quiso creer en la posibilidad de que hubiera atajos que no había encontrado. Le dio $3,000 en efectivo para comprar materiales para el techo del edificio que tenía goteras graves. El tipo desapareció, teléfono desconectado. La dirección que había dado era un lote vacío. Se sintió el ser más estúpido sobre la faz de la tierra. Había sobrevivido a pandilleros con armas. Había sobrevivido a bancos con algoritmos. Había sobrevivido a recesiones globales. Y lo había derrotado un sonriente vendedor de humo en una ferretería. La traición duele de una manera diferente a la pérdida. La pérdida es sobre el dinero. La traición es sobre ti mismo, sobre el juicio que pensabas que tenías y que resultó fallar en el momento más básico. Subió al techo bajo la tormenta con lonas de plástico y ladrillos resbalados, a punto de caer desde 3 pisos de altura, cubriendo provisionalmente los agujeros con la tela y la rabia como únicos materiales disponibles. Allí arriba, empapado y furioso, hizo un juramento que nunca rompió. Nunca más confiaría ciegamente. Verificaría todo. Contratos firmados, antecedentes comprobados, referencias verificadas en persona, la confianza como disposición inicial, el control como práctica permanente. La recuperación de ese golpe le tomó otro año, pero algo fundamental cambió en su manera de ver el negocio que estaba construyendo. Se dio cuenta de que mientras él fuera el que martillaba y el que cobraba y el que limpiaba y el que hacía la contabilidad, no tenía un negocio. Tenía un autoempleo con más gastos y más riesgos que el restaurante donde lavaba platos, pero sin las prestaciones mínimas que ese empleo le daba. Era el jefe y el empleado del mes, y el peor pagado de todos los que trabajaban para su propia empresa. No podía escalar. Si se enfermaba, todo se detenía. Si viajaba, todo se detenía. Si dormía más de lo estrictamente necesario, algo quedaba sin hacer. Empezó a estudiar sobre sistemas, sobre delegación real, no la delegación ingenua que había aprendido a su costo, sino la delegación profesional que incluye procesos claros, controles verificables y alineación de incentivos. Buscó un joven en el barrio, un chico despierto que siempre lo saludaba con el tipo de curiosidad que tienen las personas que están observando algo que quieren entender. Le propuso un trato. Tú limpias las áreas comunes y sacas la basura y yo te descuento parte del alquiler de tu madre.
El chico aceptó. Fue su primera contratación. Intercambio de valor sin salida de efectivo. Encontró un manitas jubilado que vivía a 2 calles y que se aburría con la regularidad de quien extraña tener un propósito. Si te llamo para arreglos pequeños, te pago por hora al momento. Sin contratos complicados, sin compromisos indefinidos. El señor aceptó con la velocidad de quien ha esperado ese tipo de oferta durante más tiempo del que admitiría. Poco a poco, con la misma paciencia con que había construido todo lo demás, se liberó de las tareas que consumían su tiempo, pero no requerían específicamente su conocimiento. Su tiempo se liberó para pensar, para analizar, para buscar el siguiente nivel. El destino, que claramente tenía una agenda de pruebas que nadie le había mostrado completa, le preparó otra. Una carta del ayuntamiento. No era una multa, era algo potencialmente más destructivo. Una notificación de expropiación parcial. Querían ampliar la calle y necesitaban tomar 3 metros del frente de su propiedad, lo que eliminaría el acceso principal al edificio. La compensación ofrecida estaba basada en el valor catastral antiguo antes de todas las mejoras que él había hecho con sus propias manos. Era una batalla legal contra el Estado. El tipo de batalla donde el resultado predeterminado por el tamaño de los recursos disponibles de cada parte es perfectamente predecible, excepto cuando la parte más pequeña no acepta el resultado predeterminado. Se pasó noches enteras en la biblioteca de leyes leyendo códigos municipales con la misma determinación con que había leído años antes los libros de finanzas. Buscaba una grieta en la armadura del sistema. Encontró un precedente legal de 20 años atrás sobre derechos de acceso histórico que parecía exactamente diseñado para su situación, aunque claramente nadie lo había diseñado pensando en él. Se representó a sí mismo en la audiencia pública. Tartamudeaba de los nervios. Su acento seguía siendo reconociblemente extranjero 2 décadas después. Sus manos temblaban al sostener los papeles. Los abogados del ayuntamiento, con sus maletines de cuero y sus párrafos de código de memoria, lo miraban con la condescendencia específica de quien sabe que ha ganado antes de empezar. Pero él luchaba por su vida. Ellos por un sueldo. Presentó su caso con fotos del antes y el después, con números de impuestos pagados, con testimonios escritos de sus inquilinos, con el argumento simple y verificable de que su edificio había convertido un foco de actividad criminal en un conjunto habitacional funcional que mejoraba la seguridad y el valor del barrio entero. El juez falló a su favor. El ayuntamiento tuvo que rediseñar la obra. Salió del tribunal con el cuerpo temblando de la tensión liberada de golpe, con ganas físicas de vomitar por el estrés acumulado, pero victorioso. Esa victoria le dio algo que ningún saldo bancario puede comprar. La certeza demostrada de que el conocimiento, cuando se combina con la determinación de usarlo sin importar el costo personal, es la única ventaja competitiva que nadie puede quitarte. El edificio, después de esa victoria legal, vio su valor de mercado aumentar significativamente. Los inversores que antes lo ignoraban empezaron a llamarlo. Oye, escuché que tienes ese edificio en la esquina. Ponle precio. Las ofertas eran tentadoras. La posibilidad de convertir años de esfuerzo en un cheque concreto y dejar de pelear batallas cotidianas tenía el atractivo dulce de todo lo que lleva demasiado tiempo negado. Pero pensó en el impuesto sobre la ganancia de capital que se llevaría una porción significativa de esa venta. Y pensó en algo más importante. Si vendía, mataba a la gallina de los huevos de oro. Tendría efectivo, pero el efectivo se acaba. El flujo de caja, mientras cuides el activo, es potencialmente perpetuo. Decidió no vender. Decidió hacer algo más inteligente. Usó el nuevo valor demostrado de la propiedad para refinanciar con un banco que ahora, con un edificio rentable y apreciado como garantía, estaba dispuesto a tener esa conversación. Le dieron una hipoteca nueva. Pagó al vendedor original hasta el último centavo de lo acordado. Y cuando el polvo del cierre se asentó, tenía en su cuenta $40,000 de capital líquido. Dinero generado sin vender nada, sin pagar impuestos sobre ganancias. Dinero creado del valor que él mismo había construido, liberado a través de la refinanciación. Nunca había visto tantos ceros juntos bajo su nombre en ningún extracto bancario. No corrió al concesionario de coches. Corrió a buscar la siguiente ruina, porque había entendido algo que muy poca gente entiende hasta que lo vive en carne propia: la adicción al crecimiento. Una vez que se instala, no funciona como la adicción a los objetos. La adicción a los objetos se sacia con la compra. La adicción al crecimiento se alimenta del siguiente desafío:
Sin embargo, sabía que no podía repetir el mismo proceso físico. Su cuerpo no aguantaría otra renovación de año y medio durmiendo en el suelo de una obra entre escombros. Y además, comprendía que si seguía siendo el que ponía los ladrillos, el crecimiento tendría siempre un techo definido por su resistencia física. Necesitaba saltar de nivel, necesitaba dejar de ser un renovador con propiedades para convertirse en un inversor estratégico. Esa distinción, sutil en apariencia y enorme en consecuencias, requería nuevas habilidades, estructuras legales para proteger el patrimonio de demandas, porque había aprendido esa lección de la manera más cara posible. Optimización fiscal, porque cuánto conservas después de impuestos importa tanto como cuánto generas antes. Y algo que los libros llaman levantamiento de capital, que en la práctica significa aprender a convencer a personas con dinero y sin tiempo de que te lo confíen a ti para que lo multipliques. Estaba a punto de entrar en la etapa donde los errores ya no cuestan cientos de dólares, sino cientos de miles, donde los enemigos no son pandilleros de barrio, sino corporaciones y crisis de mercado globales, donde la habilidad técnica ya no es suficiente y la habilidad interpersonal se convierte en el activo más determinante. El lavaplatos había sobrevivido a la selva. Ahora tenía que aprender a navegar el océano abierto, donde las tormentas no avisan y no hay orilla visible en ninguna dirección. Tener $40,000 en el banco no se sentía como una victoria. Se sentía como sostener una granada sin el seguro. Para alguien que había contado centavos para comprar arroz, para alguien cuya relación con el dinero había sido siempre de escasez calculada, ver esa cifra en el saldo producía una incomodidad casi física. El miedo había cambiado de forma. Antes el miedo era no tener para comer. Ahora el miedo era perder lo acumulado y volver a ser nadie. Y ese segundo miedo era en algunos aspectos más paralizante que el primero, porque el primero era familiar y el segundo era un territorio psicológico sin mapa. Nuestro protagonista sabía que la inflación estaba erosionando el valor de ese dinero cada día que permanecía quieto. Dejar $40,000 en una cuenta de ahorro es condenarlos a una muerte lenta pero matemáticamente predecible. Tenía que moverlos. Pero aquí es donde la mayoría comete el error que los expertos llaman arrogancia del pequeño éxito. Creen que porque ganaron una batalla en las ligas menores, están listos para las ligas mayores. Confunden las habilidades que les funcionaron en un contexto específico con habilidades universalmente aplicables. Él casi cayó en eso. Empezó a mirar propiedades que estaban fuera de su liga real, edificios de oficinas, locales comerciales en avenidas principales, proyectos que requerían capitales y contactos que sus $40,000 no representaban ni como porcentaje significativo de los costos de cierre. Los agentes inmobiliarios lo veían llegar y aunque el dinero le daba acceso formal a las conversaciones, su falta de historial en ese nivel del mercado le cerraba las puertas reales. Pronto se dio cuenta de que $40,000 en el mundo de las grandes inversiones no son nada. Volvió a su estrategia fundamental, buscar lo que nadie quiere por razones que tienen solución si tienes las habilidades adecuadas. Encontró un edificio mixto en una esquina olvidada de la zona industrial. Planta baja que había sido una panadería cerrada hacía años con el cartel de "se vende tan descolorido por el sol que el número de contacto era ilegible". 2 apartamentos grandes arriba, destrozados pero con estructura sólida en sus elementos principales. Nadie lo quería por una razón específica y documentada. Tenía una deuda impositiva acumulada y un problema estructural en los cimientos que los informes de inspección describían con el lenguaje cuidadoso de quien no quiere ser responsable de lo que viene después. El precio era $110,000. Él tenía $40,000. Los bancos convencionales le cerraron la puerta con la fluidez de quien ha automatizado ese proceso. Encontró entonces una herramienta que puede ser el trampolín más poderoso o la trampa más cara dependiendo de cómo se use. Los prestamistas privados. El dinero duro, como se llama en el mundo de las inversiones de alto riesgo. Un grupo de inversión local le prestó los $70,000 que le faltaban más $20,000 adicionales para reparaciones, sin mirar su puntaje crediticio, solo mirando el valor del activo que serviría de garantía. Si no pagaba, se quedaban con el edificio. Así de simple y así de brutal. La tasa de interés era del 12% anual. Y lo más crítico, el préstamo vencía en 6 meses, 180 días. Tenía 180 días para comprar el edificio, resolver el problema de los cimientos, renovar los 2 apartamentos, encontrar un inquilino para el local comercial de la planta baja,
y entonces presentarse ante un banco convencional con un edificio funcional y rentable para refinanciar y pagar al prestamista privado. Si fallaba en ese plazo por cualquier razón, perdía sus $40,000 de capital propio. Perdía el edificio que había comprado con ese capital más la deuda del préstamo, y quedaba con una deuda impagable sobre activos que ya no le pertenecerían. Firmó los papeles. El reloj comenzó a correr. Lo que siguió fue uno de los periodos más intensos de su vida, y su vida no había tenido precisamente una escasez de periodos intensos. Contrató un equipo de albañiles porque su cuerpo ya no podía asumir toda la carga física y porque el tiempo era ahora el recurso más escaso que tenía. Gestionar personas resultó ser más difícil que cargar sacos de cemento. El primer contratista robó material en la primera semana. Desaparecieron 10 sacos de yeso y rollos de cableado eléctrico. Tuvo que despedirlo y buscar reemplazo, perdiendo una semana irreemplazable. 7 días menos. 173 restantes. El segundo contratista era honesto, pero descubrió que el problema de los cimientos era considerablemente peor de lo que los informes de inspección habían sugerido. Una filtración de agua subterránea estaba socavando la base desde abajo. No era rellenar grietas, era excavar, drenar, impermeabilizar y reconstruir desde el principio. Los $20,000 del préstamo para reparaciones desaparecieron en el primer mes, todos destinados al subsuelo. Todavía faltaban los apartamentos. Todavía faltaban los apartamentos. Todavía faltaba el local. La cuenta bancaria marcaba 0. Los obreros esperaban su paga el viernes con la puntualidad de quien tiene sus propias facturas que pagar. Hizo lo único que sabía hacer cuando la aritmética no daba. Agregó más horas y consiguió un trabajo nocturno de guardia de seguridad en un almacén logístico de 10 de la noche a 6 de la mañana. De día supervisaba la obra, de noche vigilaba el almacén. Dormía en los autobuses de ida y vuelta 1 hora en cada dirección. 2 horas de sueño al día. El cuerpo empezó a acusar el cobro con síntomas que no podían ignorarse. Microdesmayos estando de pie. Alucinaciones auditivas durante los turnos de vigilancia nocturnos. Una fatiga que llegaba a un nivel donde la distinción entre dormido y despierto se volvía borrosa. Pero cada viernes, con el cheque del almacén, pagaba los materiales que faltaban. Era un inversor inmobiliario que limpiaba pisos para subsidiar su imperio. La ironía era cruel, pero necesaria. En el mes 4, los 2 apartamentos de la planta alta estuvieron terminados. Sencillos, pero dignos. Con agua caliente, luz funcional y paredes pintadas con el color calmado de los espacios donde las personas pueden descansar sin sobresaltos. Los puso en alquiler un 20% por debajo del precio de mercado para llenarlos en el menor tiempo posible. Necesitaba ingresos demostrables para el refinanciamiento. En 3 días llegaron 2 familias dispuestas a firmar. El flujo de caja empezó a gotear. No suficiente para pagar al prestamista privado, suficiente para cubrir servicios e impuestos y para demostrar en papel que el edificio generaba ingresos reales. Pero el local comercial de la planta baja seguía siendo un cascarón vacío, sin piso terminado, sin instalaciones completas, sin la presencia de un negocio que le diera vida a la planta baja y completara el argumento de valor que necesitaba presentar al banco. Faltaban 30 días. El prestamista privado llamó con la amabilidad calculada de quien ya tiene la solución preparada si el deudor no cumple. Espero que tengamos todo listo para el día 30, dijo. Tengo un comprador interesado en el edificio, si las circunstancias nos lo permiten. Era una amenaza con forma de información. Nuestro protagonista imprimió volantes con su propia impresora prestada. Caminó por todo el barrio, puerta a puerta, negocio a negocio. No buscaba a un inquilino con dinero. Buscaba a un emprendedor con hambre, alguien en la situación que él mismo había vivido, con las ganas y las habilidades para montar algo pero sin el capital suficiente para entrar en los locales del mercado convencional. Encontró una pareja joven que quería abrir una lavandería. El barrio la necesitaba con urgencia. Tenían el capital para las máquinas y las adecuaciones básicas, pero no tenían el historial para alquilar en ningún local con visibilidad comercial. Le propuso un trato. 3 meses de gracia en el alquiler si ustedes ponen el piso y pintan el local. Ustedes invierten su capital en mejorar el espacio queda de su gusto para el negocio y el valor del edificio sube por las mejoras. Todos ponemos algo, todos ganamos. Firmaron en una servilleta antes de ir al notario. Faltaban 10 días. Fue a la caja de ahorros comunitaria con su carpeta. Hojas de cálculo manchadas de café. Recibos arrugados, fotos del antes y el después que eran la evidencia más honesta posible de lo que había hecho con ese edificio. El gerente pidió una tasación oficial, 5 días agonizantes.
Cada llamada entrante producía una descarga de adrenalina que el cuerpo, ya en reservas mínimas, apenas podía sostener. El día 28 llegó el correo del banco. Abrió el sobre. Valor tasado, 240 y $5,000. Aprobado. El alivio fue tan intenso que vomitó. Literalmente. Su cuerpo expulsó la tensión acumulada de 6 meses en un espasmo físico violento que fue, paradójicamente, la experiencia física más honesta de lo que había pasado durante ese periodo. El cierre se realizó el último día del plazo. El prestamista privado se fue con sus intereses y con la expresión ligeramente contrariada de quien tenía un plan B que le hubiera resultado más rentable. Nuestro protagonista se quedó con una hipoteca a 30 años, con una cuota mensual manejable y con un edificio que generaba $3,000 de renta bruta mensual. Después de hipoteca, impuestos y seguros, quedaban $1,000 limpios. Sumados a sus otras propiedades, su ingreso pasivo total superaba los $2,000 mensuales. Renunció al trabajo de guardia de seguridad esa misma noche. Durmió 24 horas seguidas. Cuando se levantó, tenía canas que no estaban ahí 6 meses antes. Tenía una mirada más dura, con menos de esa suavidad que tiene la gente que todavía no ha visto algunas cosas. Tenía el cuerpo de alguien que ha trabajado más allá de lo que el cuerpo estaba diseñado para soportar. Y tenía hambre, no de comida, de sistema, porque se dio cuenta de que casi había muerto financieramente durante esos 6 meses, no por falta de habilidad, sino por una razón estructural. Dependía de su propio cuerpo, de su propio esfuerzo físico, de su propio capital limitado. Ese modelo tenía un techo definido por su resistencia biológica, y su resistencia biológica, por mucho que lo había demostrado, no era infinita. Si quería crecer de verdad, necesitaba dejar de ser el jugador y convertirse en el arquitecto del juego. Entonces llegó la demanda. No de un inquilino problemático, ni del banco, ni del ayuntamiento. Llegó de una señora que había tropezado con un desnivel de 2 centímetros en la acera frente a su edificio. No se había hecho nada que requiriera tratamiento médico, pero reclamaba $50,000 por daños, trauma emocional y dolor crónico. El problema no era la demanda en sí. El problema era que el edificio estaba a su nombre personal. Si perdía el juicio, podían ir contra sus otras propiedades, contra su cuenta bancaria, contra todo. Un abogado le explicó la economía real del litigio. En este sistema, cualquiera puede demandar por cualquier cosa, y aunque ganes, te costará $15,000 en honorarios de defensa. Te conviene llegar a un acuerdo económico. Pagó $5,000 para que la demanda desapareciera. El dinero le dolió en el alma. Pero la lección fue la inversión más rentable que había hecho en meses. Pasó los 3 meses siguientes reestructurando toda su arquitectura de propiedad. Creó sociedades de responsabilidad limitada independientes para cada propiedad. Nunca más tendría activos a su nombre personal. Estudió fideicomisos. Contrató seguros de paraguas. Se blindó con la misma determinación con que había blindado los pasillos de su edificio problemático años antes. Entendió que tener dinero te convierte en un objetivo visible y que los murales legales alrededor del castillo son tan importantes como el castillo mismo. Con sus ingresos pasivos cubriendo sus gastos básicos, con sus propiedades protegidas legalmente y con su tiempo liberado de la gestión diaria por los sistemas que había implementado, llegó el momento en que había estado preparándose sin saberlo durante 17 años, el momento de escalar. Sus $40,000 originales estaban enterrados en el capital de sus propiedades. Tenía patrimonio considerable, pero no tenía liquidez para el siguiente salto, que requería capitales que sus recursos propios no cubrían. Descubrió entonces el concepto que los inversores más sofisticados llaman la velocidad del dinero. El dinero no fue diseñado para estar quieto. Cada mes que permanece inmóvil en una propiedad sin generar valor adicional es un mes de oportunidad perdida. La pregunta no es cómo acumular más dinero, es cómo hacer que el dinero que ya existe en tus activos circule más rápidamente. Hizo un refinanciamiento de extracción de capital. Como había comprado propiedades a precio de crisis y había forzado la apreciación mediante renovaciones y gestión activa, el banco le permitió sacar el 70% del nuevo valor tasado. Le entregaron un cheque por $60,000. Sus propiedades seguían siendo suyas. El edificio de la lavandería seguía pagando su hipoteca con los alquileres. Había creado dinero del valor que él mismo había construido. Tenía $60,000 en la mano y sus activos intactos. Esta vez juró que no usaría su propio dinero para la siguiente gran jugada.
no porque 60.000 fueran insuficientes, sino porque había aprendido que el apalancamiento del capital de otros, cuando se hace con integridad y con alineación real de intereses, es la diferencia entre el crecimiento lineal y el crecimiento exponencial. Empezó a estudiar la sindicación inmobiliaria, la estructura mediante la cual un operador con conocimiento y sin suficiente capital propio se asocia con inversores que tienen capital pero no tiempo ni conocimiento, para ejecutar proyectos que ninguno de los dos podría hacer solo. El operador pone el trabajo, el criterio, la gestión y la responsabilidad de la ejecución. Los inversores ponen el capital. Las ganancias se dividen según acuerdos específicos de cada estructura. Nadie pone todo y nadie se queda con todo. Pero había un problema que se presentaba antes de poder llegar a esa conversación. ¿Cómo convences a un profesional con ahorros de décadas de que te los confíe para ejecutar proyectos en zonas que él no frecuentaría voluntariamente, gestionados por alguien cuyas credenciales están escritas en cicatrices de obra en lugar de en diplomas enmarcados? La primera reunión con un potencial inversor fue un experimento de humildad involuntaria. Fue en una cafetería de diseño donde el café costaba más que su primer ahorro semanal. Se puso su mejor traje, que le quedaba un poco grande porque lo había comprado en una época en que pesaba más. Intentó usar el vocabulario técnico que había aprendido en libros. Se trabó, sudó. El dentista al otro lado de la mesa lo miró con la condescendencia benevolente de quien ya ha decidido pero quiere ser amable mientras comunica el no. Mira, hijo, se ve que eres trabajador, pero no te voy a dar los ahorros de mi vida para que aprendas jugando a las casitas. Salió de allí sintiendo que el traje era un disfraz y que todos en la cafetería podían ver el uniforme de lavaplatos debajo. Esa noche hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se miró al espejo con honestidad radical. ¿Quién soy? No quién quiero parecer. ¿Quién soy? No soy un banquero de Wall Street. No soy un graduado de una escuela de negocios de élite. Si intento actuar como ellos en un contexto donde ellos tienen las credenciales reales y yo tengo las credenciales de imitación, pierdo antes de abrir la boca. Pero tengo algo que ningún graduado de ninguna escuela de negocios puede comprar con ninguna matrícula. Tengo el conocimiento que solo da haber hecho las cosas con las manos en la peor de las condiciones durante casi 2 décadas. Cambió completamente la estrategia de su siguiente presentación. No fue a buscar a un profesional de las finanzas ni a alguien que viviera en el mundo abstracto del capital. Fue a buscar a un dueño de una cadena de ferreterías locales. Un hombre hecho a sí mismo que había construido algo con sus manos y que reconocería el idioma. No llevó traje. Llevó sus botas de trabajo limpias y una camisa sin corbata. Llevó su carpeta con las fotos del antes y el después de cada propiedad que había tocado, las imágenes de lo que había recibido y lo que había devuelto al mercado. Y cuando se sentó frente al ferretero, no empezó con un pitch de inversión, empezó con la verdad. No tengo un MBA. Tengo algo diferente. Sé cuánto cuesta cada clavo en un edificio porque los he comprado todos yo. Sé cómo gestionar un inquilino moroso sin abogados porque lo he hecho 3 veces. Sé arreglar una tubería a las 3 de la mañana para no pagar horas extras de emergencia porque lo he hecho más veces de las que recuerdo. Y sé cómo convertir una propiedad que nadie quiere en una que genera flujo de caja porque lo he hecho suficientes veces para tener fotos de todas ellas. Usted tiene el capital que yo no tengo. Yo tengo el conocimiento operativo que usted no tiene tiempo de adquirir. Juntos podemos hacer lo que ninguno de los dos puede hacer solo. Usted no tiene que ensuciarse las manos. Eso es exactamente para lo que estoy yo. El ferretero sonrió, no con la condescendencia del dentista, con el reconocimiento de quien escucha su propio idioma después de mucho tiempo. Me gusta, dijo. ¿Cuánto necesitas? Fue su primera asociación de capital real. Juntos compraron un complejo de 8 apartamentos que había sufrido un incendio parcial, el proyecto más grande de su vida. El riesgo era compartido en términos financieros, pero la responsabilidad de la ejecución era 100% suya. Ahora tenía socios a quienes responder. Ya no era solo su dinero, era su reputación, y la reputación tarda décadas en construirse y horas en destruirse. La obra trajo el problema que siempre trae el primer proyecto en la escala siguiente. Siempre hay algo que los informes de inspección no vieron o no quisieron ver completamente. En este caso fueron las termitas. Las vigas maestras del techo estaban comidas desde adentro, perfectas en apariencia, polvo estructural en realidad. El presupuesto de reparación del techo se triplicó. Tuvo que llamar al ferretero con la noticia. Preparó el argumento, ensayó la manera de comunicarlo, y cuando marcó el número, dijo simplemente lo que era cierto. Tenemos un problema. Me equivoqué en la inspección inicial. No vi las termitas. Es mi responsabilidad.
pero tengo un plan para mitigar el impacto y estoy dispuesto a poner mi comisión de gestión de este año para cubrir la diferencia. Hubo un silencio. Luego el ferretero habló. Hijo, los problemas ocurren en los negocios. Lo que me importa no son las termitas. Es que hayas venido con la verdad y con una solución. Y que estés dispuesto a poner tu propia piel en el juego cuando las cosas salen mal. Eso vale más que cualquier contrato. Ese día aprendió la lección más importante de su vida como inversor. La integridad no es solo un valor moral, es el activo financiero más rentable de todos. Es la base sobre la cual se construye la confianza. Y la confianza es el mecanismo que hace posibles todas las transacciones que ocurren más allá del alcance de los contratos formales. El proyecto de las 8 unidades fue exitoso. Refinanciaron al año, devolvieron el capital inicial a los inversores, retuvieron la propiedad. Él se quedó con una participación del 30% sin haber puesto dinero propio. Solo trabajo, conocimiento y responsabilidad. Había descifrado el código del capital infinito, el mecanismo que permite seguir creciendo sin que el límite sea el tamaño de tu propia billetera. Pero mientras su cuenta bancaria crecía con una regularidad que habría sido inimaginable para el chico que lavaba platos con la fiebre, algo en su interior empezó a sentir el peso de una pregunta que los números no podían responder. ¿Y ahora qué? Había pasado casi 2 décadas persiguiendo la seguridad, huyendo de la pobreza con la determinación de alguien a quien el miedo ha convertido en una máquina de movimiento perpetuo. Había sacrificado amores, amistades, salud, juventud, los años que se van y no vuelven. Miró a su alrededor en su apartamento, que ahora era cómodo y bien equipado, y se dio cuenta de que estaba solo, completamente solo, con cuentas bancarias que respondían a sus mensajes más rápido que cualquier ser humano en su vida. El éxito financiero, lo entendió en ese momento con una claridad que dolía, es un amplificador. Si eres infeliz y pobre, el dinero te hace infeliz y más cómodo, que es una forma de miseria con mejor mobiliario. La simple acumulación de activos ya no lo motivaba, necesitaba un propósito que trascendiera los números. Fue entonces cuando algo en su memoria activó una imagen que había estado guardando sin saber que la guardaba. Recordó a los chicos que trabajaban en las cocinas de sus propiedades, a los inmigrantes que veían los autobuses de madrugada, con los ojos cerrados, no por sueño, sino por agotamiento, con las manos apoyadas en el regazo con esa resignación de quien no espera que nada cambie. A la gente que, como él al principio, creía que el sistema estaba diseñado específicamente para mantenerlos donde estaban. Ellos tenían la misma hambre que él había tenido. Les faltaba el mapa, no el mapa de la riqueza fácil, no el mapa de los atajos que no existen, el mapa real, el que muestra los caminos difíciles, los pantanos, los precipicios y también los pasos que llevan de un lado al otro de manera que el viaje sea posible aunque no sea cómodo. Él tenía ese mapa, escrito en cicatrices y en conocimiento duro, y guardarlo para sí mismo, mientras otros repetían los errores que él había pagado con años de su vida, era un desperdicio que ya no podía justificar. Creó una fundación, no una de esas organizaciones que regalan recursos y crean dependencia con la generosidad bien intencionada, pero contraproducente de quien no ha vivido la pobreza desde adentro. Creó una escuela nocturna gratuita para personas en la situación que él había vivido. La llamó la estrategia del jabón, un nombre que solo tiene sentido completo si conoces toda la historia. Alquiló un local, puso pizarras y sillas básicas y empezó a dar clases. Al principio nadie venía. La desconfianza es una respuesta perfectamente racional cuando vives en una realidad donde la mayoría de las ofertas gratuitas tienen letra pequeña. ¿Por qué un rico va a enseñar gratis? ¿Cuál es el negocio real? Pensaban. Pero poco a poco la voz se fue corriendo. Y la gente empezó a llegar. No les enseñaba con el vocabulario de los libros de finanzas. Les enseñaba con su historia, con los errores específicos que había cometido y lo que cada uno le había costado, con las victorias concretas y el proceso exacto que las había hecho posibles. Les mostraba sus manos, que aunque ahora firmaban cheques de cifras significativas, seguían teniendo las cicatrices de quemaduras y cortes que ninguna cirugía estética podía borrar completamente. Les enseñaba que el dinero no es lo que parece, que una tarjeta de crédito con un 20% de interés anual no es un beneficio financiero, sino una trampa diseñada con el conocimiento preciso de la psicología humana, que el ahorro no es lo que sobra después de gastar, sino lo que se aparta antes de que el gasto tenga oportunidad de existir, que la diferencia entre un activo y un pasivo es la diferencia entre la libertad y la esclavitud, aunque ambas cosas puedan tener el mismo aspecto externo. Y les enseñaba algo que ningún libro de finanzas convencional enseña con la honestidad que merece,
que el camino es largo y difícil, y que las historias que lo simplifican te hacen un daño enorme al prepararte para una realidad que no existe. Uno de sus alumnos era un joven llamado Mateo que trabajaba de jardinero. Llegó a la primera clase con la desconfianza de alguien que ha recibido demasiadas promesas vacías, pero se quedó. Aplicó lo que aprendió. Ahorró con una disciplina que sorprendió incluso a nuestro protagonista. Compró una podadora mejor. Contrató a un ayudante con la estructura correcta. Construyó sistemas simples para gestionar su trabajo de manera que pudiera crecer sin que él tuviera que estar en todos los jardines al mismo tiempo. En 3 años tenía una empresa de paisajismo con 5 empleados, un camión rotulado con su logo y contratos con edificios residenciales que le daban ingresos predecibles cada mes. Cuando Mateo lo invitó a ver ese camión por primera vez, nuestro protagonista sintió una satisfacción que ningún saldo bancario había generado nunca. Entendió que el verdadero interés compuesto no es el matemático, es el del conocimiento compartido. Si enseñas a 10 personas y esas 10 enseñan a otras 10 y esas 100 enseñan a otras 10 y esas 100 enseñan a otras 100, el impacto crece de una manera que ninguna inversión financiera puede replicar. Los edificios son concreto y acero. Tienen una vida útil definida. Eventualmente se deterioran, se demuelen, se convierten en otra cosa. Pero el cambio en la manera en que una persona procesa las decisiones financieras, eso se transmite a los hijos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los desconocidos que escuchan la historia en el momento preciso en que la necesitan. Ese es el legado real. Años después, nuestro protagonista entró al restaurante donde todo había comenzado. El local había cambiado de nombre y de dueño varias veces, pero el olor a grasa y a desinfectante era exactamente el mismo. Hay olores que no cambian porque lo que los genera no cambia. Pidió permiso para entrar a la cocina. El gerente accedió sin entender del todo la petición, pero sin tener una razón clara para negarla. Caminó hasta la zona de lavado. Allí, entre el vapor y el ruido específico de los platos chocando entre sí, había un chico joven empapado de sudor, frotando una olla con esa mezcla de furia y desesperación que solo tienen los que están al límite de lo que pueden aguantar. El chico levantó la mirada con el gesto automático de quien espera recibir una corrección. Nuestro protagonista se arremangó la camisa de seda italiana que costaba más de lo que ese chico ganaba en un mes completo. Metió las manos en el agua caliente con la naturalidad de quien nunca olvidó realmente cómo se hace. Tomó un plato, lo lavó con la técnica perfecta, rápida y eficiente que el cuerpo no olvida, aunque la mente preferiría hacerlo. Lo colocó en el estante. El chico lo miró sin palabras. «No te avergüences de este trabajo», le dijo nuestro protagonista. «Este fregadero no es tu prisión, es tu universidad. Cada plato que lavas está comprando tu libertad. Si tienes la disciplina para no gastar lo que ganas en cosas que no te llevan a ningún lado. Yo estuve parado exactamente donde tú estás ahora, con el mismo olor en la ropa y las mismas preguntas en la cabeza. Y hoy soy dueño de la manzana entera». Sacó una tarjeta del bolsillo. Una tarjeta simple, sin adornos, una dirección y un horario. Termina tu turno. Hazlo bien, hazlo mejor que nadie. No porque alguien te esté mirando, sino porque lo que haces con las cosas pequeñas determina lo que serás capaz de hacer con las grandes. Y el martes por la noche, ven a esta dirección. Te enseñaré cómo comprar este restaurante algún día. El chico tomó la tarjeta con las manos mojadas. La miró, la giró, la miró de nuevo. Nuestro protagonista salió del restaurante y caminó hacia su coche bajo la luz de la tarde. ¿Era mayor? El cuerpo le recordaba cada mañana el inventario completo de lo que había costado llegar hasta allí. Cada articulación, cada espalda, cada muñeca tenía su propia historia de exigencia excesiva y recuperación incompleta. Pero su mente estaba en paz de una manera que no había conocido en toda la primera mitad de su vida. Había completado el círculo. Y en ese momento entendió con una claridad que no requería demostración ni argumento la verdad central de todo lo que había vivido. La riqueza no se mide en la cantidad de metros cuadrados que tienes escriturados a tu nombre. No se mide en el número de ceros que aparecen en un extracto bancario. No se mide en la calidad de la ropa que usas ni en el barrio donde estacionas tu coche. Se mide en la cantidad de opciones reales que tienes. En la capacidad de decir no a lo que te daña y sí a lo que te importa. En la libertad de elegir cómo pasas cada día, en lugar de que cada día te elija a ti.
Y en los efectos que tu existencia tiene en las existencias de otros, esos efectos que continúan después de que tú ya no estás presente para verlos. El dinero es una herramienta. Igual que el jabón o la esponja con que lavó miles de platos en aquella cocina llena de vapor. Lo que determina lo que construyes con esa herramienta no es la herramienta misma, es la mano que la sostiene y la intención que guía esa mano. Mientras caminaba bajo las luces de la ciudad que una vez lo había ignorado y que ahora lo veía sin saber exactamente qué era lo que veía, supo que su historia no terminaba con él. Su historia apenas comenzaba. En la mente de un chico en una cocina con una tarjeta mojada en la mano. En la empresa de un joven con botas de jardinero y sueños más grandes que sus herramientas actuales. En cada persona que alguna vez se siente en esas sillas básicas con pizarras y escuche que el punto de partida no define el punto de llegada. Plato a plato, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Así es como se construye una vida de abundancia real. No de una vez, no con un golpe de suerte, no con una fórmula que nadie te había contado hasta hoy, sino con la acumulación paciente y determinada de pequeñas decisiones correctas, repetidas con consistencia, en la dirección correcta, durante el tiempo suficiente para que la matemática del interés compuesto haga lo que siempre hace cuando se le da espacio para trabajar. Su historia es la prueba de que funciona.